Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 1 correspondiente a la introducción a la epidemiología. Bueno, en primera medida pues quiero empezar con estas imágenes que traigo acá a colación sobre el nacimiento, la vida, la muerte y el ambiente, ¿sí? Entonces cómo los primeros habitantes de la Tierra hacían para poderse abastecer, ¿sí? Ellos tenían que obviamente captar agua, consumirla sin ningún tipo de tratamiento, sin importar qué tuviera esa agua, de pronto qué propiedades físicas, químicas, microbiológicas tuviera el agua. Y pues obviamente ellos también desde siempre presentaron pues enfermedades, ¿no? Que tal vez pues ellos no de pronto ni conocían cómo se llamaban o qué les podía afectar, de pronto, bueno, que duraban varios días enfermos o que algo letal pues que les pudiera producir la muerte. Entonces pues ellos poco a poco fueron evolucionando, pues haciendo sus herramientas con lo que podían, ¿sí? Con lo que podían, con rocas, con madera, etcétera. Pero ellos nunca de pronto pensaron que fallecían sus seres queridos, no sé, acerca pues de esto que estoy acá señalando, de estos impactos ambientales, ¿no? Entonces que si yo hacía una fogata, podía producir emisiones, ¿sí? Podía producir emisiones, pero obviamente ellos no sabían que eran emisiones, sino sencillamente humo, ¿no? Que era un humo que salía pues al producir ese triángulo del fuego, sí, ese calor, producir pues ese humo, pero realmente que aspirarlo podía causar hoy en día, por ejemplo, un cáncer de pulmón, sí, o de pronto una neumonía fuerte, bueno, etcétera, pero ellos realmente no sabían, ellos, o sea, solamente vivían el día a día y podían era como sobrevivir, ¿no? A las circunstancias o a esos ambientes estrechos que vivían. También el tema del clima es muy importante acá mencionarlo. Ellos también pues vivían en épocas que de pronto hacían temperaturas muy extremas, bajas, altas, ¿sí? Y que ellos de una u otra forma tenían que sobrevivir a ellas. ¿Listo? Entonces esto va a ser un tema muy importante, de pronto conocer cómo esas civilizaciones fueron poco a poco, digamos, abordando este tema de la epidemiología desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de conocimiento. Bueno, entonces acá en la historia de la epidemiología es importante conocer, digamos, los ciertos autores, ¿sí? Que estudiaron este tema a lo largo de la historia. Entonces tenemos acá este personaje Hipócrates. Entonces, Hipócrates, este hombre pues empezó ya con el tema de la epidemiología y empezó a abordar más que todo el tema del aire, del agua y del suelo, ¿sí? En un ensayo que él publicó, que bueno, que lo tienen como registrado en la historia, pero que precisamente se encargaba de hablar del aire, del agua y del suelo, ¿sí? Tenemos este otro personaje que se llama John Ground. Entonces John Ground ya él se focalizó, digamos, en el tema de la estadística, en el tema de pronto de como de organizar cuáles enfermedades eran producidas precisamente por lo que había estudiado este señor, ¿no? Del agua, del aire y del suelo, de cuáles podían clasificarse y pues ya digamos, estudió mucho con la estadística, ¿sí? Con la ayuda de las matemáticas y de la estadística. Tenemos este otro personaje, este señor William Ford. Entonces William Ford precisamente utilizó pues todo lo que habían estudiado estos dos señores anteriores y pues se focalizó más que todo en el tema también de cuáles enfermedades puedan ser infecciosas y no infecciosas, o sea, como una clasificación, digamos, más precisa de la que hizo John Brown. Y por último, tenemos al padre, digamos, al padre de la epidemiología moderna, que lo consideran así varios autores, el señor John Snow. Entonces este señor ya se centró más que todo en el estudio del cólera, ¿sí? Entonces que cómo el agua podía producir esa enfermedad llamada cólera, que muchos hemos escuchado y pues que también es letal en ciertos casos. Bueno, pasamos ya a estos conceptos de epidemiología.
Entonces, pues es importante conocer pues conceptos de la temática que vamos a abordar. Por ejemplo, tengo acá qué va a ser un agente, una fuente de infección, el huésped, que ya sabemos que el huésped en la mayoría de los casos pues somos nosotros los seres humanos. La incidencia, ¿no? La repetición, qué tanto puede una enfermedad producirse, digamos, no sé, en un mes, en 3 meses, en días, en semanas, en años. La infección inaparente, la patogenicidad, el periodo de incubación también es importante, ¿no? Sabemos que todos estos son tiempos que debemos conocer y pues que debemos abordar de la mejor manera, periodos de latencia y el periodo de transmisibilidad. Bueno, también tenemos por acá el portador, la prevalencia, la probabilidad. Miren que en todo lado pues la estadística desde la época antigua, ¿no? Cuando lo estudiaban pues esos personajes que tenemos a lo largo de la historia también utilizaban la probabilidad, ¿no? Dentro de la estadística. Entonces, bueno, ¿qué tan probable una comunidad puede llegar a contraer o a padecer cualquier enfermedad que no resulta pues de ese ambiente, ¿no? Del agua, del aire o del suelo? Reservorio de agentes infecciosos, la resistencia, el riesgo a la salud. Entonces desde acá vamos a estudiar siempre pues obviamente la epidemiología, pero basándonos en la salud de las personas, listo, en nuestra salud, en nuestro bienestar. Bueno, el susceptible, tasa, los vectores, ya sabemos que pueden ser roedores, insectos, ¿sí? Bueno, ellos también pues pueden ayudar a transmitir pues ciertos tipos de enfermedades, virulencia y la zoonosis. Bueno, entonces aquí tengo, digamos, la palabra epidemiología desglosada, ¿no? Con ciertos términos, pues digamos que la Real Academia nos ayuda a entender más, pues una palabra. Entonces acá tenemos epidemos y logos, esas tres sílabas como tal. Entonces acá epi quiere decir encima o sobre, ¿listo? Esa es como la connotación que hacen acá, que requiere decir encima o sobre. La palabra demos, pueblo, y la palabra logos, estudio. Entonces, ¿qué es? Es como el estudio sobre el pueblo o sobre la población, ¿listo? El estudio que nos puede afectar, teniendo en cuenta el ambiente, a la población por medio de esas enfermedades que ocurren y que aparecen. Bueno, tenemos acá estos eventos relacionados con la salud. Y entonces vamos a estudiar, pues, digamos, de manera muy específica esas enfermedades transmisibles y no transmisibles. Todas son diferentes, ¿no? La salud ocupacional también es muy importante, pues, tenerla en cuenta siempre, en cualquier, digamos, en cualquier estudio, en cualquier trabajo que nosotros tengamos. Esa salud ocupacional es muy importante tenerla en cuenta. Esa violencia de accidentes, entonces sabemos que también por los accidentes se pueden generar enfermedades, ¿no? Se pueden desglosar enfermedades también, la violencia es lo mismo, y esta salud ambiental, precisamente acá es donde queremos llegar con este curso, ¿no? Considerar esa salud ambiental como un eje fundamental, ¿listo? Tener en cuenta que de pronto nosotros tenemos el aire, el agua y el suelo, y cómo por medio del mal uso de estos 13 componentes podemos afectar esa salud ambiental. Y también tenemos eventos o procesos que afectan el bienestar. Entonces, nosotros tenemos, o sea, nosotros merecemos, eso es un derecho, es más, es un derecho, nosotros merecemos contar con un bienestar en armonía, ¿no? Que nosotros tengamos nuestros recursos naturales, podamos hacer uso de ellos de la mejor forma para que nuestras próximas generaciones pues no tengan inconveniente con nuestro ambiente. ¿Listo? Bueno, interacción humana con el ambiente. Entonces acá también des en cuenta que la salud es lo más, digamos, lo más importante. Ante todo la salud, sí, hay muchos, digamos, hay muchos sectores o factores en nuestro país, en nuestro mundo, pero siempre la salud va a ser digamos, el primer foco, ¿sí? El primer eje va a ser la salud. Entonces acá tenemos digamos, tres conceptos que es importante abordarlos: escala y naturaleza de las actividades humanas. Yo cómo le doy ese uso y manejo al agua, a los residuos sólidos, ¿no? Al aire, digamos cómo yo protejo el ambiente de la vida y el trabajo, desde nuestra perspectiva que va a ser la salud. Aquí tengo el ambiente físico y químico, entonces cómo está esa composición química del aire, del agua, del suelo, de los alimentos. Y también el ambiente biológico, que es la del tipo y distribución de patógenos y vectores, así como sus hábitats. Entonces esas son interacciones entre actividades humanas, el ambiente físico y químico.
Bueno, entonces estos son como los requerimientos básicos para un ambiente saludable. Nosotros merecemos tener ese ambiente saludable, ¿no? Entonces el aire limpio, el agua segura y eficiente, pues agua pues obviamente que tenga su tratamiento, ¿no? Que sea potable, los alimentos seguros y adecuados lo mismo, que no tenga ninguna tipo de enfermedad, de pronto esas infecciones, enfermedades que se transmiten por los alimentos, también es importante abordarlo. Esos asentamientos seguros y pacíficos, ¿no? En donde se puede desarrollar de pronto una población, donde se pueden de pronto edificar, ¿no? Para que pues obviamente ese tipo de asentamientos seguros y pacíficos no afecte ningún recurso, ¿no? El agua, el aire o el suelo. Y esto lo que buscamos es que tenga un ambiente global estable. Entonces miren que el problema de precisamente del ambiente, sí, todos los problemas socioambientales que estamos viviendo hoy en día es un problema global, sí. O sea, sí, lo trabajamos, digamos desde lo local o regional, nacional y mundial, sí, eso es verdad, así se trabaja, pero es un problema global, que realmente la solución está entre todos, buscar solución entre todos, aportando pues desde nuestro conocimiento profesional, obviamente, ¿no? También tenemos esos patrones de enfermedad a lo largo del mundo, entonces tenemos esas transiciones demográficas y epidemiológicas, que a veces pues hay que pasar de un lugar a otro precisamente por esas, por esos cercos epidemiológicos que hacen pues los entes de salud, pero que realmente están bien, pero que no deberían pues pasar. Y eso también está en nuestras manos, ¿no? Tendencias de mortalidad, algunas cifras, vamos a conocer cuáles son esos grupos vulnerables, ¿sí? Y esa carga de enfermedad, también es importante conocerlo. Estos obstáculos y oportunidades para resolver problemas ambientales de salud, pues me llamó mucho la atención esta imagen, ¿sí? En donde podemos ver todos estos obstáculos y oportunidades precisamente acerca pues de los problemas ambientales de salud. Entonces, primero tenemos los aspectos demográficos, entonces obviamente que a estas personas les toca, o sea, como que les toca obligatorio construir sus casitas, de pronto, sí, sus viviendas cerca a ríos que están muy contaminados. Entonces, si un río está contaminado, ¿qué va a traer? Va a traer enfermedades, va a traer vectores, malos olores, etcétera. Entonces, todo esto también llama a la pobreza, ¿sí? Entonces, la pobreza también, pues, es digamos, un problema que está a nivel mundial que algún día se va a erradicar, obviamente con la ayuda de todos, esos patrones de consumo. Entonces, pues realmente a esa población le toca consumir lo que hay, ¿no? O sea, lo que ellos tienen como a la mano, ¿sí? De poder consumir, pero que precisamente si ellos, por ejemplo, esos dos niños que están acá en la imagen, van a consumir esa agua contaminada, que desde acá se ve que está terrible, está un agua contaminada que no es apta para el consumo humano, pues ¿qué les va a producir? Enfermedades, ¿no? Que la diarrea, que de pronto alergias, bueno, etcétera. Entonces eso también hay que trabajarlo. Esas políticas macroeconómicas que de pronto pueden ser la solución, ¿no? Darle a cada sector lo que merece, lo que le toca, ¿sí? Hacer como un ajuste desde nuestros políticos, desde nuestra política nacional, poder hacer esos cambios de la economía. Y también la epidemiología ambiental, pues que es la que vamos a trabajar, ¿sí? Que realmente nosotros podemos evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que un agua esté contaminada? Pues haciéndole un tratamiento, ¿no? Aguas arriba y que de pronto acá donde esta población le toca, si le toca consumirla, le toca captarla, pues no tenga ningún tipo de inconveniente, ¿no? Lo mismo lo de los residuos sólidos, entonces hacer un buen uso de los residuos sólidos, un buen manejo desde su generación hasta su disposición final, para que también pues esas fuentes de agua no se contaminen. Y lo mismo del aire, ¿no? Entonces obviamente que todas las industrias, así sean pequeñas, grandes, medianas, cumplan con la normatividad, cumplan con digamos, con realizar las actividades económicas, pero de la mejor manera, teniendo en cuenta la salud y el ambiente. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.